la situación que estamos viviendo en el país es una situación que desde el 18 de octubre es una situación que se denomina como crisis política nacional. Y esto en Chile no lo niega nadie. No lo niega nadie. Todos saben que estamos en crisis política nacional. ¿Y qué es una crisis política nacional en ciencia política? Es la deslegitimación de la autoridad política. Y si no hay autoridad política, la vida se torna insoportable para todos. Porque nada funciona si no hay una autoridad política. No funcionan los negocios, no funciona, digamos, la vida cotidiana, no funciona la vida en los barrios. El crimen se generaliza. Es decir, no manda nadie, pues. Es una anarquía, ¿me entiendes tú? En la sociedad. Eso es lo que ocurre cuando se deslegitima la autoridad política. Ahora, ¿por qué se deslegitima la autoridad política? También hay que recurrir a la ciencia política, pues. ¿Y quién es el fundador de la ciencia política? Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo, mira, yo le recomiendo a todos los que están viendo este programa que por favor lean el capítulo 9 de la obra de Maquiavelo que se llama El Príncipe. El Príncipe es la autoridad política. ¿Y qué es lo que dice Maquiavelo en el capítulo 9 del Príncipe? Lo que dice es una cosa muy simple. Dice lo siguiente: la legitimidad del príncipe se basa en su capacidad de enfrentar a los nobles para que no abusen del pueblo, güey. Porque se pregunta Maquiavelo, si el príncipe no hace eso, ¿de qué le sirve el príncipe al pueblo, pues? De nada, pues. Entonces la ira del pueblo, esto lo dice Maquiavelo, contra los abusadores se vuelca contra el príncipe. Es decir, hablando en palabras de hoy día, contra el sistema político, pues. Y por eso que el pueblo, que ha estado participando en política como nunca antes, desde el 18 de octubre hasta ahora, ha participado en más de 20 elecciones nacionales, ha votado en contra de lo que le ofrecen en todas. Y con toda razón, pues. Entonces, esa es la situación que hay. Y en medio de una situación como esa, un gobierno que llegó al gobierno justamente en las alas de un estallido. Porque ¿por qué el presidente Boris está hoy día en el cargo que tiene? Porque está al medio de la foto, ¿no es cierto?, de el acuerdo constitucional que abría un cauce legal, como Chile siempre lo ha hecho, y así hay que hacerlo, y democrático, para resolver la crisis política. Por eso hoy día está en la presidencia de la República, ¿no es cierto? Pero resulta que llega al gobierno y no hacen ninguna reforma, pues. El presidente Allende, ¿qué es lo que hizo? Llegó en una situación muy parecida, una situación que había una revolución en marcha. Bueno, pero al llegar arriba, ¿qué es lo que hizo? Mira, se demoró 57 días en presentar la ley de nacionalización del cobre a un parlamento donde tenía un tercio. Pero el pueblo estaba detrás, pues, ¿no es cierto? Y el presidente no se quedó en las winchas, pues. Este gobierno, ¿qué es lo que hizo? No hizo nada, ninguna reforma, esperando a ver qué se venía de la Constitución. Y en la Constitución hizo bastante lobby, ¿no es cierto?, para que, por ejemplo, la nacionalización del cobre, que es el principal abuso que hay, más grande que este todavía, ¿no es cierto?, tampoco se impusiera. Tuvo mayoría en la convención, pero no se impuso porque votaron en contra fuerzas que hoy día están en el gobierno. Entonces, bueno, pero el asunto concreto es que en la situación que nos encontramos, esto es gravísimo, porque no se ve por dónde, pues. Fíjate tú una cosa, durante el siglo XX, Chile tuvo la virtud de tener dos partidos revolucionarios democráticos, principalmente. En el siglo XIX tuvo el Partido Radical, también cumplió ese papel. Bueno, pero en el siglo XX, ¿no es cierto?, los dos partidos fueron los comunistas y los socialistas. Ahora, durante todo ese periodo, ellos condujeron estas irrupciones populares. Ellos condujeron brillantemente la revolución chilena, la hicieron por medios democráticos. La figura que lo representa es el presidente Salvador Allende. Después vino la rebelión popular, vino la dictadura,
todas las revoluciones tienen derrota. Napoleón fue derrotado en Waterloo, no es exclusividad chilena, ¿no es cierto? Bueno, pero vino la rebelión popular y terminó con la dictadura. Y lo condujeron también brillantemente en su ascenso las mismas fuerzas políticas, los comunistas, los socialistas, otras fuerzas también. Ahora, sin embargo, ahora cuando llega el 18 de octubre, fíjate tú, no hay ninguna fuerza política que fuera capaz de conducirlo. ¿Y por qué? Porque los comunistas y los socialistas habían participado en estos gobiernos, que hicieron muchas cosas buenas, pero ninguno intentó siquiera enfrentarse a los nobles para evitar que usen